oscuras, pero pues así estamos esperando. Ay, sí, está oscuro. Bueno, está bien. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Son las 7:03 y estamos esperando a que se empiecen a conectar. Ah, ya está Pati Briseño, gracias Pati, muchas gracias, qué bueno que estás aquí. Saludamos también, ¿sí? ¿Se escucha bien? Excelente. Saludo a Vicky, a Evelyn, Rocío, Araceli, gracias a Dios. Vero, ¿cómo estás? Bendiciones, Vero. Angelita, Betty Morales, Rocío, alabado sea Dios. Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. ¿Cómo estás, Pati? Tanto tiempo sin verte, me da mucho gusto saludarte, que la acabo de ver hace un minuto y siempre me da mucho gusto verla. ¿Cómo estás, mi hermanito Chema? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Permítame. Y vamos a comenzar, porque tenemos muchas citas bíblicas que yo te animo a que tomes un cuaderno y las anotes. Marinita ya está aquí 2 veces. Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y bueno, pues vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Es su palabra. Yo solo soy una voz parlante, pero la palabra que vamos a leer es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ponernos en sus manos para que cada uno de nosotros reciba el mensaje que Él quiere que recibamos este día. Amén. ¿Qué tal, mi hermano Francisco Javier? ¿Cómo estás? María Antonieta, ¿cómo estás? Un abrazo para ustedes con mucho cariño y mucho respeto. Bien, oremos entonces. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu gracia y tu misericordia, Señor, que nos concedes cada día. Señor, podemos llegar confiadamente al trono de la gracia y tu palabra dice que para hallar el oportuno socorro. Pero en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, solamente para bendecirte y para agradecerte, Señor, que has manifestado tu amor para con nosotros, habiendo enviado a tu Hijo Jesús a pagar el precio de nuestro pecado, solo por amor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Y te agradecemos, Señor, esa gracia que no merecemos, pero que tú nos las das porque tú eres bueno. Bendito Padre, gracias te damos, te bendecimos y te glorificamos y honramos tu presencia en este lugar. Y Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento para que podamos, Señor, comprender tu palabra y que el mensaje que tienes para nosotros quede guardado, cimentado en nuestro corazón, Señor. Tu palabra está siendo escrita en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra como cuando le diste la ley a Moisés, sino ahora está siendo escrita en nuestros corazones para que dé ese fruto que tú esperas, Padre. Gracias en el poderoso, glorioso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bien. Vamos por favor a 1 Corintios, en nuestras Biblias, 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Amén. Dice así, vamos a leer del 1 al 6. Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, y nos dice Dios a nosotros, el cual también recibisteis, está hablando del evangelio, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Importante que cada uno de nosotros
¿sí? Retengamos la palabra que hemos recibido de parte de Dios. Mi hermanito Toño Galvez, ¿cómo estás? Les enviamos un abrazo a toda la familia Galvez. Dios los siga bendiciendo. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Entonces dice con claridad el Señor, si retienes la palabra que nos ha sido predicada, si la retenemos, somos salvos. Si no la retenemos, creímos en vano. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Estamos estudiando esta palabra porque dándole continuidad a la clase que hemos estado estudiando acerca de Mateo capítulo 12, donde los fariseos y donde los escribas le piden al Señor Jesús señal, ¿sí? Que les dé señal. Y entonces el Señor Jesús, conociendo sus corazones, les dice, no les será dado a esta generación mala y adúltera, sino la señal del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Entonces podemos ver que el Señor Jesús murió en la cruz por tu pecado y me señalo yo también por mi pecado. El Señor fue a la cruz a morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esta Escritura ya se cumplió, esta profecía está en Isaías capítulo 53, del 5 al 12. Y dice en el versículo 4, aquí de 1 de Corintios 15, y que fue sepultado, el Señor Jesucristo murió en nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sí? El Señor Jesucristo cumplió todo lo que estaba en las profecías en el Antiguo Testamento. Versículo 5 dice, y que apareció, ya resucitado, ¿verdad?, a Cefas y después a los 12. ¿Cuáles 12? A los 12 discípulos. Versículo 6, después apareció, ya resucitado, ¿verdad?, a más de 500 hermanos a la vez. Hay muchos testigos que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. El Señor Jesucristo vive y vive para siempre. El Señor Jesucristo está vivo. Él resucitó. Y dice así, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Naturalmente, esta escritura se escribió alrededor del año 60 después de Cristo. El Señor Jesús ya había ido a la cruz. Pablo fue quien fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta escritura. En este tiempo, Pablo estaba vivo. Por eso dice en el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué significa? Que ya están durmiendo en el paraíso, ¿sí? Murieron en la carne, murieron físicamente, pero su alma está dormida. Ahorita vamos a leer una escritura para que quede mucho más claro. Y dice aquí, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, habla Pablo de sí mismo, me apareció a mí. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y mira qué revelación tan maravillosa. Cuando estás tú en medio de una prueba, de un problema, y si tú recuerdas y nunca olvides que el Señor Jesús está vivo, y tú puedes llegar confiadamente al trono de la gracia a pedir misericordia, ¿sí? A pedir misericordia.
Y hoy el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué crees? Intercediendo por ti y por mí. Él está vivo y es nuestro intercesor. Él es nuestro intercesor, amén. Por eso cuando tú dices Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, es como si el mismo Señor Jesucristo estuviera haciendo la oración, ¿sí? Y el Padre no le niega nada a su Hijo, siempre y cuando hagamos oraciones que vayan conforme a su voluntad, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Muy bien, entonces conforme a las citas bíblicas que hemos estado estudiando, ¿sí? El Señor Jesús estuvo muerto 3 días, pero para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Entonces, ¿cuánto tiempo, y vamos a parafrasear así, cuánto tiempo estuvo el Señor Jesús en el Hades, pagando nuestra cuenta? Él murió, lo voy a decir de esta forma, el Señor Jesucristo murió en mis pecados, y por causa de mis pecados fue al Hades. Ahora lo voy a decir de esta manera también. El Señor Jesús murió en tus pecados. Los pecados que tú hiciste estuvieron sobre el Señor Jesús. Él muere por tus pecados y por causa de tus pecados, Él va al Hades a pagar la cuenta. Nosotros fuimos perdonados y fuimos libres de las consecuencias de nuestro pecado. Pero el Señor Jesús se quedó con nuestros pecados para que tú fueras libre. Y Él fue al Hades a pagar el precio. ¿Cómo no lo vamos a amar? Amén, amén. Aleluya. Amén. El Hades es un lugar de tormento, ya lo leímos ayer. Es un lugar donde hay llamas, es un lugar de tormento. Ahí estuvo el Señor Jesús. Y ahí es donde se van todas las personas que han rechazado al Señor Jesús, las que mueren en sus pecados. Esto está escrito y Dios así lo ha dicho. Amén. Y bueno, qué bueno saber la verdad a tiempo, ¿verdad? Amén. Saber la verdad a tiempo nos ayuda a retomar el camino y a decirle, Señor Jesús, yo también quiero ser salvo, yo también quiero recibir al Señor Jesús. Yo no quiero ir a ese lugar que fue creado para Satanás y sus ángeles, pero gracias a Dios que el Señor Jesús vino a tu vida, tocó en la puerta de tu corazón y tú lo recibiste. Y gracias a ese sacrificio perfecto, hoy eres hijo de Dios, hoy eres hija de Dios y estamos caminando, ¿sí? Aprendiendo, siendo perfeccionados, santificados, estamos en proceso para alcanzar esa salvación que está reservada en los cielos. Amén. Tu espíritu, cuando tú recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador, tu espíritu ha sido salvado. Tu alma la tienes que salvar tú por medio de la obediencia a la palabra. Tu cuerpo va a regresar al polvo de donde fue tomado. Y cuando el Señor Jesús venga la próxima vez, en la resurrección de los muertos, tú vas a recibir un cuerpo glorificado como el de los ángeles. Vas a ser un ángel de luz, porque Dios es luz. Amén. ¿Sí? Y vas a tener un cuerpo glorificado como el de los ángeles, un cuerpo brillante de luz. Aleluya, qué bendición. Amén. Entonces el Señor Jesús paga nuestra cuenta en el Hades. Y miren, vamos por favor a 1 de Corintios, aquí estamos, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, Corintios, 1 de Corintios 2, 7. Dice así, alabado sea el Señor. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Eso se refiere a las potestades. Porque si la hubieran conocido, si Satanás hubiera sabido esto que nos está siendo revelado, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
el Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre. ¿Sí? Pero si Satanás hubiera sabido que por medio de la muerte del Señor Jesucristo iba a ser vencido, nunca hubiera crucificado al Señor Jesús. Nuevamente vamos a leerlo. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No se refiere a príncipes humanos, se refiere a las potestades demoníacas. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Y quiénes son los que aman al Señor Jesús? Pues mucha gente puede decir que ama al Señor Jesús, pero no obedece al Señor Jesús. Amar significa obedecer la palabra de Dios. Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aleluya, amén. Estas cosas nos han sido reveladas a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque obedecemos su palabra. La única manera de demostrarle a Dios que lo amamos es obedeciendo su palabra. Amén. Si me amas, dice el Señor, obedece mi palabra. Y si no obedecemos su palabra, le estamos diciendo a Dios que no lo amamos. Pero cuando obedecemos su palabra, le estamos diciendo que lo amamos. Amén. Conozco una persona que está aquí sentada y dice, hay que obedecer a Dios cueste lo que cueste. ¿Y qué crees? Sí, hay que obedecer a Dios cueste lo que cueste. Amén. Sí, porque los más bendecidos en la obediencia somos nosotros. Amén. Dios ya es bueno. Dios no va a ser más bueno. Dios ya es bueno. Nosotros somos los que necesitamos ser buenos y obedientes a la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver, vamos por favor a Mateo capítulo 27. Mateo 27. Y vamos a leer en las escrituras. Las escrituras, cuando tú escuches la palabra escritura, significa la Biblia. ¿Sí? Mateo 27, versículo 33. Ya para este entonces, en este versículo, el Señor Jesús ya ha sido sentenciado a muerte. Versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. ¿Quiénes? Los soldados romanos. Echando suertes. Imagínate la túnica del Señor ahí, en el piso, y ellos echando suertes a ver quién se va a quedar con esa túnica. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Se estaba dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Y dice así, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí? Y esta es una profecía que está escrita en el Salmo capítulo 22. Vamos por favor al Salmo capítulo 22. Bendito sea Dios, que todo está en su palabra. No tenemos que agregarle nada, no tenemos que quitarle nada, porque la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos, ¿sí? No necesitamos otros libros,
Lo único que necesitamos es la Biblia. El único libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios es la Biblia. Amén. Hola Berta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, el Salmo 22 dice así, en el versículo 1. Vamos a ver qué sentía el Señor Jesús. Todo el Salmo 22, ¿sí? Está escrito, es una profecía de lo que el Señor Jesús iba a sufrir. ¿Y qué pensaba el Señor Jesús cuando estaba ahí crucificado en la cruz? Versículo 1, Salmo 22, versículo 1. El Señor Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahí está el Señor Jesús, crucificado, diciendo, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Versículo 6, el Señor Jesús dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Oprobio significa burla, escarnecedor de los hombres y despreciado del pueblo. El Señor Jesús, se reunían multitudes para ser sanadas por el Señor Jesús. Muchos se acercaban al Señor Jesús para recibir milagros, señales, prodigios, y el día que el Señor Jesús estuvo ahí, parado junto a Pilatos, y Pilatos dijo, ¿qué quieren que haga con este hombre? Ellos gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso dice aquí, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, ¿se encomendó a Jehová? Líbrele, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto es lo que decía la gente que estaba ahí alrededor de la cruz. Y el Señor Jesús lo está diciendo. Dice, versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Dónde estaban los discípulos? Todos se habían ido por temor a los mismos judíos y por temor a los romanos. El único que estaba al pie de la cruz era Juan, y todas las mujeres estaban ahí al pie de la cruz. Y Juan, el que así mismo se llamaba el discípulo amado, ahí estaba viendo al Señor Jesús. Y dice en el versículo 12, me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado. Estos toros de Basán eran los soldados romanos. Dice, me han rodeado muchos toros. Se refiere a los hombres esos fuertes romanos que lo habían crucificado, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león, rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos,
esa cuadrilla de malignos eran demonios que estaban esperando a que el Señor Jesús muriera para escoltarlo al Hades. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí? Regresemos, por favor, a Mateo 27. Mateo 27. Leímos el versículo 33. Dice aquí nuevamente, en el versículo 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y sobre mi ropa echaron suertes y sentados le guardaban allí. ¿Quiénes eran? Esos fuertes toros de Basán. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban, no paseaban, perdónenme a mí, lo leí mal, versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Se dan cuenta? El cumplimiento de la profecía se estaba dando cuando el Señor Jesús estuvo crucificado en la cruz. Versículo 40, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ellos seguían demandando señales, pero el Señor Jesús les dijo: generación mala y adúltera, solo recibirán la señal del profeta Jonás. Versículo 43. Confió en Dios, decían los fariseos y los sacerdotes. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: está el Señor ahí, crucificado, voltea sus ojos al cielo y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hagamos una reflexión. Y ahí está el Señor Jesús, cargando mi pecado, cargando tu pecado, cargando el pecado de toda la humanidad. Y tu pecado y mi pecado y el pecado de toda la humanidad separaba al Señor Jesús de su Padre Celestial. ¿Por qué su Padre lo había abandonado? No era que lo hubiera abandonado, simplemente que no podía ver a su Hijo por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado separó al Señor Jesús de su Padre Celestial. Él nunca se había separado de él. Pero tu pecado y mi pecado lo separó. Lo que significa que si alguien está en pecado, no pienses que tienes buena comunión con Dios. Tu pecado te separa de Dios. Aquel que dice que tiene comunión con Dios, ya lo leímos, y está en pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dios es luz
y en él no hay ninguna tiniebla. ¿Sí? Entonces, no diga aquel que está en pecado que tiene buena comunión con Dios. No puede, no puede. Nuevamente regresando a la escritura, dice en el versículo 46, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja, uno de los romanos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿A quién le entregó el Espíritu? Al Padre Celestial. ¿Sí? Y cuando Él entregó el Espíritu al Padre Celestial, su alma, escoltada por demonios, fue llevado al Hades. Está escrito está. Amén. Ojalá no hubiera sido así, ¿verdad? Pero así fue. Y gracias a Dios que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos, por favor, regresemos a los salmos, por favor. Regresemos a los salmos. Y vamos, por favor, al capítulo 18. Capítulo 18, Salmos capítulo 18. Yo te animo, te invito a que lo constates en tu propia Biblia. Estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Amén? Y oremos, hermanos, para que Dios nos revele su palabra. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, queremos y te pedimos, Señor, que nos reveles más y más tu amor en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a guardar y apreciar nuestra salvación con temor y temblor, porque tenemos una salvación que costó muy caro. Costó la vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a guardarla, a ser oidores y hacedores de tu palabra. Revélanos más y más a Cristo en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, porque somos el fruto de la aflicción de Cristo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salmos capítulo 18. Ahora vamos a ver al Señor Jesús lo que está diciendo mientras está en el Hades. Salmo 18, versículo 1. Y aquí el Señor Jesús dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El Señor Jesús estaba en el Hades no lamentándose de haber llegado ahí. Imagínate si hubiéramos ido todos nosotros, hubiéramos dicho, pero ni siquiera nos van a recibir. ¿Sí? Y ahí quejándonos, pero eso no hizo el Señor Jesús. El Señor lo que hizo el Señor Jesús, que en medio de esa terrible situación seguía glorificando al Padre para que fuera Él fortalecido. ¿Sí? Versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos del Señor Jesús? Esos demonios que estaban allá atormentándole en el Hades. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron.
ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. El Señor Jesús estaba en el Hades y la voz del Señor Jesús llegó hasta el trono de la gracia. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Y dónde estaba el Señor Jesús? En el Hades. Versículo 7. La tierra fue conmovida. Es decir, hubo un gran terremoto. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Cuando el Señor Jesús terminó de pagar nuestra cuenta, se halló en el Hades un inocente, porque el Señor Jesús nunca cometió ningún pecado ni hubo maldad en Él. Al terminar de pagar nuestra cuenta, Él se encontró ahí, seguía en el Hades, pero él era inocente por sus propias obras. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue ahí no porque él hubiera pecado, sino fue a pagar el precio de nuestro pecado, pero la cuenta se saldó después de 3000 años, ¿sí? Y dice aquí, entonces, y se estremecieron los montes, dice nuevamente, se conmovieron los cimientos de los montes, estamos en el versículo 7, y se estremecieron porque se indignó Él. ¿Quién se indignó? Dios, Dios Padre. Versículo 8, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Y miren, hermanos, gloria a Dios por su palabra. Vamos a ver quién es fuego consumidor, ¿sí? Vamos por favor al libro de Hebreos capítulo 12. Bienvenidos. Hebreos capítulo 12, versículo 29. 12:29. Hebreos 12:29. Dice así, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quién es fuego consumidor? Nuestro Dios. Estamos en el Salmo capítulo 18, versículo 8, ¿sí? Salmos 18, 8. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Versículo 9. Ahorita en la parte por los que acaban de llegar, estamos leyendo el Salmo 18, porque aquí en este momento el Señor Jesús está en el Hades, ¿sí? Y entonces cuando Él termina de pagar nuestra cuenta, hay un inocente en el Hades, y entonces el Señor Jesús empieza a clamar. ¿Y qué les parece? ¿Les parece bien que leamos nuevamente desde el versículo 6 por nuestros hermanos que se acaban de conectar? Saludo con mucho cariño a Charito, ¿cómo estás? Charito García, ¿cómo estás? Linda, mis hermanos que acaban de incorporarse. Bien, Salmo 18, versículo 6. El Señor Jesús está en este momento en el Hades. Ha terminado de pagar nuestra cuenta. Y dice así, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Cuando Dios Padre vio a su Hijo en el Hades, ya había pagado el precio del pecado, 3000 años estuvo ahí, porque para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día, y estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, ¿sí? Entonces cuando terminó de pagar
nuestra cuenta, había un inocente en el Hades, y eso es ilegal, ¿sí? Los que llegaron ahí al Hades y han llegado al Hades es por causa de que han muerto en sus propios pecados. Y el Señor Jesús fue ahí porque murió por mis pecados, por tus pecados y por los pecados de toda la humanidad. Pero cuando termina de pagar la cuenta, entonces hay un inocente en el Hades. ¿Sí? Es cuando Él ora y entonces Dios se indigna de ver a su Hijo ahí. Y dice en el versículo 9, inclinó los cielos, el Padre Celestial, si estamos hablando del Padre Celestial, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. ¿De quién? De Dios. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero. ¿Por qué puso tinieblas por su escondedero? Porque Él es la luz inaccesible, ¿sí? Y se rodeó de nubes ahí, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Versículo 12, por el resplandor de su presencia, Él es la luz inaccesible, nadie puede ver a Dios y vivir, ¿sí? Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, tronó, no dice trono, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó. ¿A quiénes dispersó? A esos demonios que habían estado atormentando al Señor Jesús en el Hades. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Versículo 15, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. ¿Esto sucedió? Sí sucedió. Yo lo puedo imaginar, aunque mi imaginación no es tan precisa de lo que hizo el Señor, pero fueron cosas tremendas. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Versículo 16, envió desde lo alto, dice el Señor Jesús, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. ¿Quiénes aborrecen al Señor Jesús? Los demonios, ¿sí? Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, porque estaba el Señor Jesús como hombre en el Hades, no como Dios, sino como hombre, en nuestros pecados, ¿verdad? Versículo 18, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó, ¿sí? ¿De dónde lo sacó? Del centro de la tierra, ¿sí? Me sacó porque se agradó de mí. ¿Y por qué se agradó? Porque su hijo era inocente. Aleluya. Porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré impíamente de mi Dios. Un inocente estaba en el Hades y el Padre Celestial escucha el clamor de su Hijo, ¿sí? Y lo resucita de entre los muertos. Amén. Versículo 22. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. ¿Quién no se ha apartado? ¿Quién es la única persona que no se ha apartado de los estatutos de Dios? El Señor Jesús. Versículo 23. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, de su maldad. Él estaba en un cuerpo de pecado, pero no cometió ningún pecado. Por lo cual, dice el versículo 24, me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Amén. Alabado sea Dios. Versículo 29.
Dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y el versículo 32, aquí viene algo muy bueno. Dios es el que me ciñe de poder, dice el Señor Jesús, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla. Aquí viene el Señor Jesús y les va a dar una paliza a todos los demonios. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Versículo 37, yo lo tengo encerrado en un círculo y subrayado, y dice así, perseguí a mis enemigos y los alcancé. ¿Quién hizo esto? El Señor Jesús en el terreno del adversario. Y no volví hasta acabarlos. Esos atormentadores que habían estado sobre el Señor Jesús 3000 años. Entonces, una vez que el Señor Jesús es empoderado nuevamente de parte de Dios, dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, los demonios clamaron a Jehová, ¿sí? Pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Alabado sea el Señor. Amén. Y en la escritura, aquí en Colosenses, vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así, Colosenses 2, 13. Y a vosotros, dice el Señor Jesús, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Fuimos nosotros perdonando y seguimos siendo, nos sigue Dios perdonando de todos nuestros pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El precio del pecado es la muerte. El Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestra salvación, el precio de nuestro pecado, pero también las consecuencias de nuestro pecado, que es la enfermedad. ¿Sí? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, ¿quiénes son? Los demonios. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. El diablo tenía autoridad, potestad sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Éramos de su familia, ¿sí? Y nos tenía esclavizados, nos tenía, por causa de nuestro pecado, éramos esclavos de Satanás. Pero Dios, enviando a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestro pecado, una vez que nos perdona desde la cruz, somos trasladados del reino de las tinieblas de Satanás al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pasamos de ser esclavos de Satanás a ser hijos de Dios. Amén.
a ser hijos de Dios. Satanás ya no tiene parte ni suerte en tu vida. Amén. Pero es importante, hermanos, que esta verdad que Dios nos está revelando quede bien cimentada en nuestro corazón, porque cuando el diablo te quiera engañar y te quiera recordar de dónde estuvimos en el pasado, tú le puedes decir: Cristo Jesús me perdonó en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa y he sido completamente perdonado. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú no tienes parte ni suerte, Satanás, en mi vida. Tengo la autoridad que el Señor Jesús me ha dado como su hijo, así que te reprendo en el nombre de Jesús, ¿sí? Y te echo fuera de mi vida, de mi mente, de mi familia, porque soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y ninguna potestad tienes contra mí. Más grande es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y como tú sabes esta verdad, cada vez que el diablo te quiera venir a recordar algo, recuérdale cómo lo exhibió el Señor Jesús públicamente. Recuérdale la paliza que le dio el Señor Jesús, y recuérdale que más grande es el Señor Jesús que cualquier cosa. Y recuérdale que hemos sido perdonados todos de todos nuestros pecados, y el acta que nos era contraria tiene un sello de anular. Amén. Y tú eres hijo de Dios, del Dios viviente que creó los cielos y la tierra. Amén. Y estamos todos los hijos de Dios en proceso de santificación. Sí, estamos en proceso de purificación. Estamos camino hacia la perfección. No somos perfectos, pero Dios quiere que seamos perfectos. ¿Sí? Él sí quiere que seamos perfectos. ¿Para qué? Para ser hallados en Cristo en su próxima venida. Amén. Para que seamos hallados y alcanzar esa gracia y alcanzar esa salvación que está reservada en los cielos para todos nosotros. Somos hijos de Dios. Sí, fuimos esclavos de Satanás. Sí, cometimos pecados. La palabra de Dios dice que si alguno hubiera pecado, cuando nosotros confesamos delante de Dios nuestros pecados, y es mejor hacerlo, para que Satanás no te diga: jaja, te tengo en mi poder, porque esa cosa tú no la has confesado. Tú, si llegaste a pecar, mira, ve a los pies del Señor Jesús, díselo tú, pídele perdón, recibe el perdón y levántate como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por eso. Amén. Así que no te dejes intimidar por Satanás. Él es padre de toda mentira y te quiere volver a recapturar. Por eso es importante crecer en la palabra de Dios, porque mientras más creces, menos te va a poder engañar el diablo. Porque si ya te le escapaste, por decirlo de esa forma, el diablo va a tratar de poner piedra de tropiezo para que resbales, caigas, porque él es el único que viene a condenarnos, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Tú eres hijo de Dios. El Señor pagó un precio, el Padre Celestial pagó el precio más alto que jamás se pudo pagar por ti. La vida, la sangre de su Hijo unigénito, el Hijo de Dios llamado Jesús. Amén. Precioso Jesús. Amamos a Jesús. Pero yo lo voy a decir de la manera correcta. Amamos al Señor Jesús porque Él es Señor. Él es el Señor, Él es nuestro Señor. Y hay muchos le dicen nada más Jesús, pero nosotros, como lo vamos conociendo más, Él es el Señor Jesús. Amén. Y hay que mencionarlo como tal porque merece todo nuestro respeto, merece toda la gloria, merece toda la alabanza, merece todo el honor, y sea a Él siempre toda la gloria. Amén. Amados hermanos, fuimos rescatados, comprados por un precio muy alto. Nunca olvides lo que el Señor Jesús hizo por ti. Sírvele con todo tu corazón, sí, porque para eso fuimos llamados, para servirle. Somos hijos de Dios, hijos del Dios vivo y verdadero que resucitó de entre los muertos. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Amén. Si en algún momento llegas a pecar, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es fiel y te va a perdonar. Nunca dejes que tu corazón se endurezca por causa del pecado. No lo permitas. Ve corriendo a los pies del Señor Jesús en tu recámara, métete al cajón de los calcetines
O métete a la regadera, cierras la cortina y ahí te hincas y ahí solo Él y tú. Y háblale y vas a ver que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a regresar a tu vida, ¿sí? Y no permitas que nada ni nadie entorpezca tu buena comunión con el Señor. Él te ama, pagó un precio muy alto para decirte hijo, para decirte hija, y tenemos que valorar lo que Él hizo por nosotros. Amén. ¿Les parece bien que oremos? Padre, tú ora también ahí en tu lugar y dale gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. No lo merecíamos, porque nadie puede merecer una gota de la sangre del Señor Jesús. Él derramó toda su sangre, sangre pura, bendita, inocente y llena de amor, solo por amor a nosotros. Padre, gracias. Gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haber llegado a nuestra vida. Gracias, Señor, porque por tu amor y por tu gracia hoy somos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmemente arraigados sobre la roca de nuestra salvación, que es Cristo. No permitas que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Señor, ayúdanos a caminar en el camino correcto, porque todo el camino de Dios es recto, en Él no hay ninguna tiniebla. Y no permita, Señor, que alberguemos en nuestro corazón ningún pecado oculto o silencioso, porque tú todo lo sabes, Señor. Nada es oculto para ti. Señor, escanea nuestro corazón y saca a nuestros ojos y revélanos lo que esté mal en nuestro corazón, para que nos arrepintamos de eso y nada entorpezca nuestra comunión contigo. Si tenemos una buena comunión contigo, podemos tener una buena comunión con nuestros hermanos. Pero si estamos mal contigo, Señor, solo nos vamos a pelear. Pero tu palabra dice que si estamos bien contigo, tenemos comunión unos con otros y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre, por tu palabra, la recibimos con mansedumbre en nuestro corazón y te damos a ti siempre toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y sea a Cristo siempre toda la gloria, amados hermanos. En unos minutitos, como siempre decimos, el pastor va a estar aquí, ¿sí?, para darnos la siguiente clase. Reciban un fuerte abrazo, nuestras bendiciones, y a ser todos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.